El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre mi experiencia en el cursado de la práctica docente de la carrera Profesorado en Historia año 2023, Universidad Nacional del Comahue, asignatura Ciencias Sociales, cuarto C del CEPEN 46 de la provincia de Neuquén, con un aula integrada por una cantidad de 30 estudiantes, con los cuales se trabajó durante 8 encuentros en jornadas de 80 minutos cada una. Mi nombre es Crejenco Marcos, profesora conformadora Laura Román, profesora tutora Virginia Tano, titular de cátedra Víctor Salto. El título de la ponencia es La fluidez del pensamiento histórico escolar a través de memes digitales, una experiencia en nivel medio desde la Nor Patagonia. Ya con los pies en las prácticas, la construcción de unidad de sentido trató lo siguiente: la Gran Guerra y las transformaciones en la manera de resolver los conflictos en Europa y en el mundo, 1914-1918, enmarcada dentro de la tercera unidad llamada Guerra y Revoluciones. Algo a destacar es que en las primeras observaciones pude constatar que los estudiantes, a través del manejo de conceptos teóricos propios de la materia, se apropiaban del conocimiento histórico y hacían recortes específicos relacionados con su propio presente, con un alto grado de participación en clase y de debate. Basado en esta observación áulica, decidí escoger la dimensión política para trabajar la Gran Guerra durante el periodo 1914-1918, con preguntas dentro de una organización discursiva en las actividades de las secuencias didácticas que permitiera interpelar al estudiantado, abriendo la posibilidad de un diálogo en busca de la construcción del conocimiento histórico escolar. Sobre esto nos hablará Gutiérrez y Pagés argumentando: definir las habilidades cognitivas relacionadas con la enseñanza de las ciencias sociales remite a la reflexión sobre los propósitos de la enseñanza de este conocimiento y con base en esto se decide el modo de organización discursiva, descriptivo, explicativo, argumentativo, que ha de guiar la comunicación en el aula para potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento, describir, definir, analizar, justificar, argumentar, que aportan a la formación del pensamiento social. También me pareció pertinente y de suma importancia lo que comenta Víctor Salto, para quien la pregunta cumple un papel importante en el aprendizaje. En el caso de la historia, favorece la indagación de informes y conocimientos sobre los procesos históricos, la construcción de diálogos con el pasado en relación a la propia experiencia de vida y la observación de indicadores posibles del aprendizaje sobre el pasado para la comprensión del presente en perspectiva de futuro. En mi experiencia, la pregunta y la repregunta me guió en el camino del aprendizaje histórico escolar de los estudiantes y supo ser una sutil aliada sumada a los memes digitales para contribuir a la fluidez del pensamiento histórico escolar. Cabe remarcar que en esta experiencia el primer informe fue la hoja de ruta de la guía de materiales sumado a una unidad de sentidos y a los propósitos que tenía, dado que en varias oportunidades pensaba sobre el hecho histórico, pero me alejaba de los contenidos en relación a los aprendizajes propios de mi transcurrir académico institucional o de los prejuicios que tenía en torno a cómo debía impartirse conocimiento en el aula, volviendo a corregir una y otra vez las secuencias didácticas hasta quedar conforme en mi búsqueda y retos de mi propia práctica en la asignatura de Ciencias Sociales. Teniendo en cuenta que los materiales escolares son mediadores fundamentales para la práctica docente y un conocimiento necesario para la tarea del profesor, todo el tiempo rondó en mi cabeza no caer en las clases expositivas de una hora reloj y después trabajar con actividades de algún manual, de los muchos que ofrece Internet, materiales que en mi práctica no creí conveniente utilizarlos, dado que lo que pretendía en mi práctica era poner en juego a los estudiantes y sus voces como protagonistas de sus propias reflexiones y de la construcción del diálogo entre los materiales. Por ello, siempre como que primó más la cuestión de una historia comprensiva o un desarrollo de una historia comprensiva dentro del aula, más que
de impartir una mirada enciclopédica o una historia magistral o comparativa. Aquí es oportuno citar a Muñoz, quien dice: la representación comprensiva del sentido y la utilidad de las relaciones pasado-presente en la enseñanza de la historia es una representación que asocia la enseñanza de la historia con la entrega de elementos destinados a la comprensión de la realidad política, económica, social y cultural en que viven, lo que permite disponer de elementos para tomar decisiones y actuar en el presente y en el futuro. En este sentido deviene la utilización del humor del meme digital como algo innovador dentro de mi práctica. Me sirvió como motor o potenciador del pensamiento histórico escolar para entender de forma comprensiva el presente de los estudiantes. Como comentaba, esto me orientó para seguir en relación a la selección de los materiales, que fueron muy diversos, todos con sus respectivas preguntas orientativas. Fichas cátedra, mapas, videos, periódicos creados por la cátedra y fuentes, pero siempre sabiendo que en algún lugar de las secuencias debía utilizar los memes digitales, de los cuales parte el análisis específico de mi ponencia en la clase histórica escolar. Memes que en la práctica situada ubiqué al final como cierre la unidad didáctica, dado que ello me permitió ser un motor de la fluidez del pensamiento escolar. En este sentido, Torres Bernal Niño Vega señala que el uso de los memes y las redes sociales son benefactoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando se tenga clara la estrategia en cómo se va a orientar adecuadamente al estudiante, en el cual va a ser el contenido que se le va a presentar, cómo será el medio de comunicación para guiarlo y de qué forma se le va a evaluar. De más está decir que traté de buscar la originalidad, clases dinámicas, la elaboración de secuencias didácticas propias que salieran de lo tradicional. De esta forma apareció la oportunidad de buscar memes que se relacionan con los contenidos propuestos en la unidad didáctica y con los propósitos de las secuencias didácticas. Memes que necesariamente busqué en internet por la brecha generacional que tenía con los estudiantes, pero también creé algunos para poder problematizar e incentivar el debate en clase. Los memes se proyectaron y se compartieron en los WhatsApp de los estudiantes. Estos son algunos de los que seleccioné. Cabe mencionar que cada uno fue analizado y problematizado por los estudiantes, entrado en debate constantemente en el aula. Algo interesante fue aprender a leer el meme en clase, y quien nos aportó la forma fue Eisenberg, dado que no siempre los estudiantes atendían al hecho histórico a analizar. Eisenberg dice: remarcamos que cuando hablamos de prácticas de lectura compartida, no nos referimos solo a la lectura propiamente dicha, sino también a la discusión acerca de la situación histórica que se está estudiando. Y precisamente lo que hicimos con los estudiantes en clase fue leer los memes de forma colectiva, en el aula con las preguntas, ordenando el discurso, ayudados con microexplicaciones. Ellos fueron entendiendo los memes, articulando desde su entendimiento, afloraron las discusiones y reflexiones que tuvieron lugar en el proceso histórico en estudio. Los estudiantes se apropiaron de los contenidos de los memes a su modo y de sus posibilidades. Se posicionaron como sujetos lectores autónomos, expresaron lo que pensaban, retomaron construcciones de otros materiales trabajados en las secuencias didácticas para construir el proceso histórico analizado. Podemos observar cómo las clases fueron comenzadas siempre a través de la lectura de consignas para después adentrarnos en su desarrollo. Es revelador detallar que esto no solo se generó por el meme, sabemos que fue un motor, un potenciador, sino que también fue fruto de los diferentes tipos de materiales trabajados en el aula, camino de la construcción del pensamiento histórico de mi práctica escolar situada. Para ello tomé como ejemplo el meme número 1 del registro de clases número 8, meme que a través del diálogo deja evidencia de la relación que hacen los estudiantes con lo que es la quema de la casa, la necesidad del Tratado de Versalles de calmar las aguas, que terminó la guerra, decían, pero está empezando otra, comentan los estudiantes. Todo desde sus propias reflexiones y siempre analizando
todos los materiales que fueron construyendo el conocimiento histórico de ellos. Lo mismo podemos observar en el meme número 2. Los estudiantes relacionan la muerte del archiduque solamente como un detonante. Detrás se ve que una de las causas de la Gran Guerra fue el imperialismo en los diálogos que se entablaron de los estudiantes con el meme dentro del aula. Por último, contamos con el análisis del meme número 3, dado que no pude poner todos los memes en esta ponencia, y su registro de clases. Uno de los que más gracia le causó a los estudiantes, el cual profundizó en el Tratado de Versalles. Relacionaron enseguida que Alemania perdió todos los recursos, como que quedó excluido del acuerdo, decían los estudiantes. Firmaron sin reservas mentales. Alemania acepta, pero tengo bronca. Cuando pregunté, ¿y si relacionamos la tierra con la torta? Enseguida me dijeron, son los territorios que se están repartiendo. Algo que no sale en el meme y que por ahí es importante plantearlo es un diálogo que me parece muy importante, que es la cuestión de la relación del cuchillo con el poder y quién lo tiene. Ellos decían, Estados Unidos tiene las armas, tiene el cuchillo, y Estados Unidos es una nueva potencia mundial en el desenlace del cierre de esta Primera Guerra Mundial. Finalizando, reflexionando sobre la propuesta didáctica presentada a los estudiantes, puedo decir que a partir de los memes es posible generar conocimiento histórico escolar, que en mi experiencia me fue de mucha utilidad los memes digitales como un motor y potencialidad de fluidez del pensamiento histórico escolar, ubicados de manera estratégica al final como cierre la unidad didáctica. Claro que después del trabajo con los distintos materiales referentes en constante relación al primer informe de contenido. Mi enseñanza propició una mirada crítica para aportar desde lo histórico-social una importancia significativa al aprendizaje constructivo de los estudiantes, para que construyan opiniones, las sostengan y cuando correspondan las modifiquen, como decía Funes.